El programa ha estado bueno. Hombre, no, que todavía no ha terminado. Vamos a hablar de las caras de Belmez, que fueron unas, valga la redundancia, unas misteriosas caras que aparecieron en Belmez. Entonces ahora vamos a charlar con el señor Cabanillas, que nos va a contar de qué trata todo eso exactamente. He pillado un poco el rollo Telecinco, que es hablar de temas muy dispares, porque yo normalmente intento que los temas que toco tengan algún tipo de relación, pero hoy no. No sé, hoy si se me has programado todo, no sé, Streamlabs va fatal, ¿eh? Me voy a cambiar al OBS. No entiendo qué ha pasado, que no puedo mover... Ah, mira, ahora sí, a ver. Mientras entra... No me deja, esta no me deja, no hay manera. Vale, todo mal. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a charlar con Javier Cabanillas. ¡Yujú! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me oís? Perfecto, ya te digo, aquí entras sin media res. De repente, pumba, ya estás en directo y en Twitch. Y apenas le acabas de dar a abrir el micro y ya estás. Maravilloso. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por participar. Entonces empezamos por lo básico. ¿Qué son las caras de Belmez? Las caras de Belmez es un fenómeno paranormal que, como todos, es mentira, que comienza en el año 71, en agosto, en un pueblo que se llama Belmez de la Moraleda, que hay una señora que encuentra unas manchas en el suelo que le recuerdan a una figura del Cristo que hay en la Catedral de Jaén. Esto luego se pierde en la historia porque a nadie le interesa que se parezca al Cristo de la capital de Jaén, tiene que ser paranormal. Entonces se monta un gran revuelo en el pueblo. El alcalde era... Aparecían dentro de una casa, ¿eh? Dentro de una casa privada. Sí, donde ella cocinaba. Ella cocinaba dentro de la casa, tenía una especie casi... Era una hoguera, era un pueblo muy humilde y su casa era muy humilde. Entonces ella cocinaba. La historia no lo cuenta, eso se lo han olvidado Iker y compañía de contarlo, pero María, que es la que encuentra en la casa la cara esa, tenía un problema con sus vecinas que habían encontrado una teja con una especie de virgen, como cuando te parece una tostada con Elvis o con Jesucristo. Entonces estas habían montado una especie de ermita en el pueblo y a ella no le dejaban ir. Entonces ella insistía mucho que en su casa, en el suelo donde cocinaba, aparecía una mancha que le recordaba a Jesús. Y un día limpiando, y ostras, y realmente se le aparece en la cara esa que parece Jesús. Y entonces a partir de ahí se empieza a montar... Parece Jesús, a ver. Es que en realidad esa es la segunda y esta aquí la tercera. La primera se perdió, la primera no existe ni una foto. Y eso es importante reconocerlo. Se parece al Jesús bizantino que hay en la Catedral de Jaén, se parece remotamente, hay que tener mucha imaginación, pero hay que tener que no era precisamente Jack Kirby el que la pintó, entonces se parece bastante poco, pero esa era la idea, ¿no? Entonces se monta un gran revuelo, el alcalde dice que quiten eso, les obligan a picar la casa. ¿Esto qué años era? ¿Qué años has dicho que era eso? 71, en el 71, en 71. agosto. Es que yo creo que esto mismo pasa ahora y no tendría... O sea, creo que la época era muy importante, ¿no? La sociedad del momento, porque... Sí. En la época y el contexto, es un pueblo que hay que verlo. Y ahora está más decente, pero en la época era en medio de ninguna parte. De hecho, una anécdota muy bonita es que la carretera que te lleva a Belmez solo va a Belmez. Es decir, no es un pueblo que cruces para ir a otro sitio. Te desvías de la carretera nacional, supongo que sería, te metes a Belmez y luego vuelves. Pero es un pueblo que ni se cruzaba. Está totalmente olvidado. ¿Y Belmez lo conocemos? O sea, yo conocía... La palabra Belmez como tal parece un pueblo conocido, pero lo conocemos gracias a las caras de Belmez. Si no, claro, yo el nombre no lo tendría dentro de mi registro, entiendo. No, entiendo que no. Vale. No se acordaría de ellos ni el tato. Bueno, pues eso. La mujer decías que tenía como el rifirrafe y está con sus vecinas, ¿no? Que empiezan a aparecer caras. Hay como una especie de competición a ver quién tiene más casos paranormales. ¿Eso lo difunde? No, todo eso en su casa. Primero el alcalde dice que la quiten. Y la quitan, pero la vuelven a pintar. Y esa cara también se destruye y aparece luego ya una tercera. Y esa ya se mantiene porque la noticia había corrido ya por los pueblos de alrededor y la gente iba un poco en peregrinación, ahí va hasta autobuses. Entonces ya la dejaron ir, era bueno para el pueblo, y entonces, como han empezado muchas tradiciones, tenía una especie... Pero hay que entender que en esa época es una cuestión religiosa. El tema paranormal viene después. La gente se quería eso, que había aparecido una figura de Cristo, como aparecía... Es que es bastante frecuente, hay muchos casos parecidos, pasa que normalmente se quedan todos como la Virgen. En México hay casos muy famosos y tal, pero aquí en principio era eso. Entonces iba la gente del pueblo, se hicieron hasta estampitas y todos muy contentos. Y la verdad es que llegó a ser un problema porque los fines de semana aquello se llenaba. ¿Ellos lo pintaban? Obviamente no decían que lo pintaban. Claro que lo pintaban, eso. Alguien lo tenía que pintar. La historia realmente luego se sabe con el tiempo que lo que os he contado, María, hay que entender... O sea, ellos que decían que simplemente habían aparecido ahí, punto. O sea, ella, María, que es la que las descubre, que es la de la casa, la mujer, la madre y madrastra de algunos de sus hijos, evidentemente ella no lo pinta. Se lo pinta un hijo suyo en colaboración
con un pintor que vive en su calle. Y lo hacen porque como la señora estaba dando la matraca, que en el suelo de su casa había una cara que parecía Jesucristo y tal, deciden hacer una broma y la pinta. Entonces, y eso lo sabe todo el pueblo, aunque lo nieguen, y entonces es cuando el alcalde interviene y dice, hombre, os habéis pasado un poquito. Es verdad que eran las fiestas de la localidad, irían todos hasta arriba, les pareció muy gracioso y de hecho lo era. Pero vamos, al principio la quitaron. Vale. Entonces, vale. Ahora lo he entendido bien. Lo hicieron como una especie de broma a esta mujer y tal para hacerle la broma a ella. Que ella realmente se pensaba que esto era cierto. Y la mujer, la mujer tenía tantos dotes de persuasión, ¿no? Que convenció todo el país. Hombre, claro, ya lo vio y la gente, pues, que vivía en el pueblo ese tampoco no es cuestión de reírse de ellos, pero vamos, era la España de los años 70 del Jaén profundo. O sea, que ahí el nivel de escolarización de la gente y la educación y la formación era la que era y vivíamos en la dictadura. O sea, que tampoco se les puede de mucho. De hecho, hay tradiciones religiosas que han nacido con menos. O sea, si no hubieran metido los paranormales por medio, igual era ahora tendrían ahí una ermita o algo así. Vale, y tú comentas que los paranormales llegan después. ¿Cuándo llegan el tema de ese paranormal? En enero. Entonces la noticia llega hasta Madrid. Y sale primero a Sevilla, claro, entonces se da a conocer en Madrid. Y el diario Pueblo envía a Antonio, creo que era Antonio Delgado, era un periodista joven que tenía, bueno, primero va otro, luego va él, y pasan unos días en Belmez contando lo que pasa. Y va acompañado de una serie de un parapsicólogo y un no sé qué, que ya están bastante imbuidos en el espíritu más paranormal. Está el famoso don Germán de Argumosa, que acude con ellos y tal, y entonces empiezan a ver que aquello es un misterio, eso es un misterio misterioso, o sea, que no puede ser normal. Y ahí es donde da el cambio, pasa de ser un fenómeno religioso a ser un fenómeno paranormal. Eso pasa en enero del año 72. Es un programa de televisión española. O la que asegura que son los rostros de los familiares de María Gómez, muertos trágicamente durante la Guerra Civil. Por otro lado... Eso sacado de la manga, ¿no? Eso, o sea, que yo flipo... Bueno, claro, es que tampoco... Pero ya no existe en aquella época. Que años después, cuando tienen que recuperar el misterio. Porque ocurre, y eso ya es el año 95, que sale la revista Más Allá. Y para salir necesitan un tema potente. Y entonces Jiménez del Oso, que era el director, deciden recuperar el caso de las caras de Bel. Cogen unas actas notariales que no decían nada, pero andaban por ahí, las recuperan, entonces se inventan que había habido un fenómeno paranormal, que el caudillo, Paco, se había puesto muy nervioso, había ordenado que se silenciara el fenómeno y que por eso habían dicho que era una historia totalmente paranormal, lo cual no tenía ni pies ni cabeza, ni se corresponde con lo que se publicó en la época. Cuando aparece toda la polémica... Estoy viendo que todo el tema de las caras de Belmez quiere abarcarlo absolutamente todo, ¿no? Ríos paranormales, sí. Apariciones marianas, que si de la Virgen, de Jesús... Todo. Luego ya, claro, se empieza a hacer... Porque cada uno tiene que contar una historia para vender su burra. Entonces las caras son propiedad de la familia de María Gómez Cámara. Salí yo. Y luego había un concurso de imitadoras de... Ese aquí, te vemos a ti con... ¿Cuántos años tenías aquí? Era muy joven, yo haría, no sé, creo que tenía 30 y algo. Pero lo divertido es que esto vino precedido por un concurso de imitadoras de la que cantaban eso de antes muerta que sencilla. Entonces solo nos dejaron 5 minutos. Yo me indigné porque había pedido mi día libre y pensaba que iba a saltar a la fama. Y me comí un mondongo. El mundo de la tele lleva 30 o 40 años igual, ¿eh? Sí, no ha cambiado nada ni tiene visos de cambiar. A ver, aquí en ese programa, o sea, tú fuiste el que desmontó, ¿no? Todo ese tema, o sea, tú... El primero que se dio, que empezó a contar que aquello o sea, ya más o menos se sabía de la época y tal. Pero cuando empieza las nuevas caras, que luego lo contaremos, eso, luego vuelven a aparecer y Francisco Máñez, que es el que escribió conmigo el libro, es el que se empieza a decir que las nuevas caras son una estafa y luego ya es cuando empezamos a recuperar todo lo de las caras anteriores, las primeras, las que hemos visto aquí, y cuando ya empezamos a explicar toda la historia que había ocurrido porque estaba muy mal contada. De hecho, el nivel de manipulación de los libros publicados sobre el tema es que es tronchante. O sea, es tronchante. Es que las mentiras. ¿Qué vende más? Ir a la hemeroteca. Dime. ¿Pero qué vende más? ¿Vender un libro de las misteriosas caras que aparecen sin que nadie sepa exactamente el porqué? O mira, aquí unos, que ahora lo contarás, aquí unos que ponen cloruro de plata de no sé qué y tal y te pintan una cara. Claro, eso no vende, eso no... Claro, el misterio sigue vendiendo. El último que lo tengo aquí, que es Los intrusos de Javier Pérez Campo, que lo único bueno que se puede decir de ese libro es que se ha hecho en papel reciclado. Tiene un año y hay un capítulo dedicado a las caras de Belmez, lleno de mentiras, por supuesto. El pobre no da para más. Es de la escuela de Iker. A día de hoy no hay ninguna duda, ¿no? Incluso en torno a la gente del mundo del misterio, que eso fue una farsa. Hay quien se lo
se lo quiere seguir creyendo. El problema es que todo el mundo, por ejemplo, Lorenzo Fernández, director de Más Allá, y ahora no es más, bueno, como se fusionaron, no me acuerdo cuál era la otra, Año Cero, se fusionaron, Año Cero, Más Allá, él es el que hizo el montaje de las nuevas caras de Belmez, las que aparecen a partir del 2005. Él reconoció en un programilla de esos que salen ellos, de Chicha y Nabo, no, esto es un fraude y un día contaré cómo. Han pasado 15 años, no solo no lo ha contado, sé que nadie le pide explicaciones. Hace unos meses, Iker, en un programa de radio en Aragón, o en streaming, no me acuerdo, están hablando de otro tema y él dice, es como las caras de Belmez, que es un fraude, pero yo no puedo demostrar que las ha pintado. Pues tío, que has escrito un libro. Si le dedicaste casi 5 horas de tu programa, el único programa que ha hecho Iker en Cuarto Milenio, que sean 2 programas consecutivos monográficos, son a las caras de Belmez. Él escribió, él fue uno de los que relanzó en el año 91 toda la farsa de las caras. Entonces, todo el mundo poco a poco no le queda más remedio porque la España del 71 era la que era y te podías creer a estas tonterías. Pero a estas alturas tienes que ser muy bobo, aunque los hay, para seguir creyendo que los fantasmas existen y que encima pintan en los suelos. Es que aquí me hace gracia ese hombre. ¿Ese hombre quién es? Que es que no... Este es un grande. Este es Pedro Amorós. Este me denunció a mí porque le llamábamos cazafantasmas y cosas de estas. Y el tío, y fuimos a un juicio Chicha y Navero, pero vamos, yo me lo pasé pipa con Paco y tal. Y mira cómo era el tío, que ha ganado más con este tema que yo, no es difícil. Y entonces el tío tenía un currículum que era ingeniero, no sé qué y tal. Y yo dije, esto es porque lo sabía que no era mentira. Usted es un mentiroso tal cual, y entonces el tío va al juicio y presenta en los papeles todo su expediente académico. Había estado matriculado 1 año y había aprobado 3 asignaturas. Entonces, a mi abogado prácticamente se lo dio hecho, se lo agradezco. Y este sigue por ahí bambando y va los fines de semana de misterio que organiza Planeta, porque detrás de todo esto, del mundo del misterio no se sabe, pero están engrasados muy en parte, por la editorial Planeta, que edita muchos de estos libros. Tienen nominado, por ejemplo, a Javier Sierra, que dedica a la colección Ocultura, que no está mal del todo, pero el que les ha publicado la revista Más Allá es de Planeta. Onda Cero es de Planeta, que es donde está La Rosa de los Vientos. Sí. La putada de todo eso es que vende muchísimo, igual que los libros de autoayuda, que llegaremos a la conclusión que eso es algo dañino para la sociedad, que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, que además los culpabilizan y tal, pero tú miras Amazon, los libros más vendidos, y los 3 primeros son de autoayuda, cosa que perjudica más al lector que otra cosa. Espera, déjame compartir un momento aquí la reflexión de ese hombre, el que te denunció. Pero a ver si encuentro un para relanzar el turísticamente pueblo. Estas caras no son un fraude, ni las nuevas ni las antiguas. Yo pienso que tanto las nuevas como las antiguas, allí no hemos encontrado fraude alguno. Javier, son un fraude. Son un fraude auténtico. Salta a la vista. Ahora entramos en materia. Detrás de ese fraude, ¿quién estaría? En concreto, Pedro Amorós y el SEIP, y más o menos ha liado el allí. SEIP, que es el... Sin presuntamente ni hostias, ¿eh? Sin decir yo creo que... No, es que era él. O sea, es que no había otra opción, vamos. En otra de las entrevistas que hacen en otra radio cacahuera, de esas de tal, el tío llegaba a reconocer que las había pintado él. Se le escapó, pero vamos, es que son así. Eso me suena mucho. Tengo pruebas a capazos. Entre ellas, en estos ataques desprestigiosos que me ha hecho este señor, infundados totalmente y sin prueba alguna, de las que tendrá que verse delante de un tribunal y tendrá que demostrarlo, cosa que no va a poder hacer, él dice que confía en la ciencia, evidentemente. Yo también. Por eso, para demostrar ciertas cosas, yo tengo análisis científicos de los que él no tiene. Él, entre otras cosas, dice que allí se encontraron nitratos de plata. No sabe ni siquiera lo que son los nitratos de plata, evidentemente. Son haluros y cloruros. No se vayan por evidentemente, y cosas muy técnicas. Termino enseguida. Este tipo de cosas, supuestamente, este hombre dice que han sido utilizadas. O sea, ¿qué son las caras de Belmez, según usted? Las caras de Belmez. Una formación extraña, cuya procedencia es desconocida. La ciencia y la paraciencia no tiene absoluto conocimiento del por qué se forman, pero que están ahí y que, desde luego, no son un fraude. Bueno, eso me ha gustado mucho. ¿Qué son? No lo sé. Lo que sabemos es que no es un fraude. Hostia, me parece... O sea, yo simplemente viendo eso, como una persona escéptica que yo no te conozco a ti ni conozco al otro tal, viendo eso es como, entonces, ¿cómo está tan seguro que no es un fraude? O sea, aquí la posición científica sería decir, no sabemos lo que es, cuando sepamos lo que es, ¿sabes? Entonces ya podremos decir si ha sido un fraude o no ha sido un fraude. No sé si me explico. Ya, pero tú fíjate la ironía. El documento ese que dice que yo no tengo, que es se conoce como el informe Alonso. Eso era un tío que era profesor en la universidad, antes era la literaria, pero ahora es la
Universidad Politécnica de Valencia y era un puto genio en su época, que trabajaba, vamos, lo intentó contratar la NASA, pero no se quiso ir por temas familiares, era un fuera de serie. Y casualmente unos tíos que no tienen nada que ver con la trama, pero que llegaron a vicedecanos con el tiempo y tal, que eran estudiantes y les gustaba, se fueron a casa de María Gómez Cámara, les dejaron sacar una de las caras de Belmez del suelo, una piedra de 35 kilos, se la llevaron a Valencia y la analizaron. El documento que esgrimía es el informe que hizo un tío del CSIC en instalaciones del CSIC y con la formación de la época que precisabas para ser miembro del CSIC. Y dice que la cara que analizaron en concreto era una suela de zapato de la talla 36 y que el borde de lo que le movía, una grasilla tal, que tenía una bacteria que era básicamente mierda, realmente. Pues como la calle esa, pues había muchos animales en la época, caballos, pues alguien pisaría una boñiga y eso se fue quedando adherido. Ese era el informe que tenía el tío en la mano. Y eso no lo dijo, ¿eh? Que era un zapato, no, no dijo que no era una cara. No, pero ni él ni nadie. O sea, todo esto se basa en mentiras. La historia de ese documento, que ya refleja la mentira que ha sido siempre Belmez desde el principio, es que cuando se presenta ese documento, hay una asociación parapsicológica muy famosa en España que tenía un boletín, lo edita y quita el fragmento en el que dice que es una suela de zapato. Y se crea pues, un lío muy grande entre ellos y lo tienen que volver a publicar, incluyendo lo de la suela de zapato. Tú puedes decir que no fue una suela de zapato, pero que no puedes publicar el documento quitando el párrafo que no te interesa. Y esa ha sido la constante desde el principio, de intentar marear la perdiz con documentos y tal y cual. Y decir, pero vamos a ver, los fantasmas no existen. A partir de ahí lo que quieras. Entonces, si cogemos todos los testimonios de la época, ¿cuándo salían las caras de Belmez? Cuando los familiares estaban dentro de la casa. Pues, coño, piensas y sacas la conclusión de si los fantasmas no existen, que es el punto de partida, o sea, es la base de la que hay que partir, no se puede buscar una explicación paranormal, porque no existe, no hay lugar a ella. Y luego lo siguiente es que una cosa que parece pintada por seres humanos, y de hecho está pintada por seres humanos, se pinta cuando los habitantes de la casa están dentro, pues tampoco hace falta ser muy listo. De hecho, hasta yo me di cuenta, no exigían mucho. ¿Y por qué se reactivaron en el 2008? ¿Por qué volvieron a aparecer ahí en el 2005? ¿Por qué aparecieron nuevas caras? Porque está la SEI, que estaba Pedro y tal, entonces tienen un problema. Los de la casa hay que reconocer que de todos son los menos culpables. Pero, yo entiendo que a lo largo de los años, creo que habían pasado 20 años o 30, sí. ¿No? El interés por las caras de Belmez había prácticamente desaparecido. Desaparecido. O sea, algún becario pues lo mandaban ahí en agosto, la prensa local, pero no tenía ningún interés. De vez en cuando iba uno y siempre que iba alguien, pues habían salido unas caras. Pero vamos, eso nadie le prestaba ninguna atención. Entonces, Pedro Moro se empieza a volver a interesarse después de todo lo que había publicado la revista Enigma y se encuentran con el problema que él quiere capitalizar el fenómeno y que sea de la SEP, pero los de la casa no son tontos. Entonces le dicen que no. Y tiene un rifirrafe. ¿Y qué ocurre? Que María Gómez Cámara, de pequeña, había vivido en otra casa que era de sus primas. Entonces empiezan a aparecer caras en la casa donde vivió ella de pequeña, que ahí sí la SEP tenía el control. Y entonces es cuando él empieza a montar la historia en colaboración con Lorenzo Fernández, que tiene un programa que es el Colegio Invisible, en Onda Cero, y él es el que le da cobertura en la revista Enigmas, el Jiménez del Oso, para que cuente sus trolas y empiezan a montar la historia de que unas nuevas caras han aparecido. Pero evidentemente las únicas caras duras que habían ido en Belmez eran las de ellos. ¿Y cómo capitalizaron todo eso? Pues a partir de vender libros, hacer charlas. No, realmente esto es un misterio. El problema del dinero siempre ha estado ahí. Es un misterio muy cutre. Entonces, ¿han ganado dinero los de la casa? Pues sí, han ganado algo de dinerito, pero es un misterio muy cutre. Roswell da más de sí. Cutre, pero que yo, sin ser un experto del tema y tal, incluso de hace años, es un tema que ya me sonaba de fondo. O sea, es un tema que seguramente estando mirando telediario, seguramente habrá salido. O yo lo conocía sin saber exactamente qué era, hasta que no me lo contó bien Fernando Cervera, yo desconocía el tema. Nada, entonces es una cosa que sí que dio algo de dinero, porque iba la gente, les da una voluntad y tal, pero nos han hecho multimillonarios los de la casa. ¿A algunos les sirvió? Pues sí, la revista Enigma se vendió muy bien, luego han salido libros que se han vendido muy bien, y los periodistas, pues hemos citado a Lorenzo Fernández, podemos hablar de David Sentinella, estaba por ahí, cosa más que mandaba saludos de colores de Francisco Contreras, Iker, y el último pues Javier Pérez Campos, pues lo han utilizado para decir que son unos grandes investigadores que desafían a la ciencia, que a ellos no les callan y que se atreven con los misterios que nadie más se atreve. Bueno, y llegamos al tema del cloruro ese de plata. Esto sí, eso es lo divertido, ¿no? Cuando se pinta la primera cara, de la que hay que recordar siempre que no quedan rastro, o sea, se desmonstruizó y nadie guardó un en los años 70, o sea, finales. Sí, 71. Nadie la ha visto. La primera cara no la ha visto, nadie conserva una foto. Esa es la tercera. Nadie conserva la primera, ¿vale? Eso es luego muy importante en la historia.
aunque no lo parezca. Entonces, la primera cara, ¿qué ocurre? Que el pintor que vive en la calle es un tío bastante avanzado para la época, entonces estaba preparando una exposición que pintaba con cloruro de plata, que es con lo que se revelaban antes los carretes, tiene que ver con el revelado antiguo de las fotos, cuando eran carretes y tal, y lo que él quiso es que la cara saliera poco a poco. Y cuando le diera luz, pues eso siempre y salía la cara. Y esa fue la primera. Pero eso es jugada maestra, Además, eso es jugada maestra, porque además lo podías hacer a que hubiera varios escépticos ahí en la sala o incluso periodistas que vieran como poco a poco va apareciendo. Hostia, un genio. Sí. Lo que ocurre es, para contarlo exacto, ¿se sabe a ciencia cierta que eso fue así? El que lo descubrió realmente, aunque luego el periodista de Pueblo el diario Pueblo, no que fuera un tío de Pueblo, se pusiera en la medalla, que era Antonio Casado, que sale por ahí, pero Antonio Casado no es un farsante, luego si queréis hablamos de él, pero el que montó el pollo tampoco es un farsante, es un tío que se lo creyó. Me he perdido, Antonio Casado y tal, no sé quién es, pero bueno, dime. El de Pueblo, el que escribió todos los artículos que hicieron famoso el caso, el del año 72. Pero vamos a la cara primera. La pintan con este método y se destruyen. Vale. Y entonces, ¿sabemos a ciencia cierta que la primera cara se apunta así? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando empiezan a salir las noticias en el diario Pueblo, van más periódicos al lugar. Y uno de ellos es el periódico Alcázar. Y la gente dice, ¿el periódico Alcázar? ¿Qué fachas? Dice, sí, efectivamente, igual que Pueblo, que los dueños eran del Opus Dei, porque en tiempos del tío Paco todos los periódicos eran fachas. Entonces, eso es así. Entonces, el Alcázar empieza diciendo en su primer artículo, primero hay que demostrar que hay un misterio y luego veremos si tal, pero él empieza con una posición muy estética y él habla con el alcalde con el cura del pueblo, es el que conoce bien la historia. El cura del pueblo es el que le cuenta el método al periodista del Alcázar, que por cierto murió hace 2 o 3 meses. Y él es el primero en publicar. Y luego, Antonio Casado y el Pueblo se inventan que han hecho unos análisis de los que no hay absolutamente ninguna prueba de que se realizaran y dicen que han encontrado la sustancia esa en las caras de Belén. Es mentira, yo creo, porque ningún trozo se conservó. Por lo tanto, yo no creo que tuvieran acceso a ningún trozo de la cara original. Pero vamos, a lo mejor lo tuvieron. El caso es que me extraña también muchísimo que en medio de la nada, como era Belvé de la Moraleda, pudieran improvisar un laboratorio para detectar el cloruro de plata. O sea, probablemente, lo más seguro es que fuera así, ¿eh? Lo más seguro es que fuera así, pero al 100% se sabe, no. Porque la que se conserva, que es la que cuelga en casa de los de Belén, es la tercera. Todavía cuelga, todavía está colgada ahí. Bueno, está puesta, claro, sí, la tiene en la pared. Joder. Y entonces, esa se pintó en un método que no sabemos nada, pero es pintura, evidentemente. De hecho, hubo un informe que detectó pintura. ¿Y el tema del cloruro de plata, cómo llegasteis a esa conclusión? Es lo que no acabo de entender yo. No, llegaron ellos. Se llegó en la época, fue el periodista del Alcázar, que era uno de los que estaba ahí informando, que se lo contó el cura del pueblo, se lo contó y él lo publicó. Y luego, Casado, en Pueblo, que eran los que habían contado la historia, también asumieron esa tesis. Pero eso es como... Entonces Antonio Casado escribió un artículo que era Se acabó el misterio y cuenta cuál es el método. Pero él dice que ha hecho una investigación cuando la verdad es que él dice que se acabó el misterio que él mismo ha creado porque el periodista del Alcázar es el que lo ha descubierto. Pero se puso la medalla. Vale. A ti eso te suena, ¿no? Lo de que un periodista se quede con el trabajo del otro. ¿Has dicho algo de equipo de investigación? ¿Qué pasa? ¿Estás hablando de equipo de investigación? Uy, por ejemplo. Es lo mismo, pero en la época. Justo. Eso es lo que tienen marcado. Esa es la tercera. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque la gente no se lía. Entonces, hace unos años, en su época hicieron un raspadillo, también otros tíos que trabajan para el CSIC, pero el informe es mucho... Pero te estamos perdiendo, ¿eh? No me digas eso. Ahora, bien. De vez en cuando se va un poquito el audio, pero está bien. Porque me estaba viniendo arriba. Entonces, años después también se hizo un estudio un poquito más patatero que el primero, pero medio bien, y se detecta que hay rastros de pintura, que luego explicaremos mentirlo, pero vamos, esa está hecha con pintura. Entonces, de las caras que hay, la primera, la más famosa, la que nadie pudo ver porque se destruyó, seguramente se hizo con cloruro de plata, las otras se hicieron con pintura y otra muy famosa que se ve también documental, se llama El Pelao, eso es la que es la suela de zapato. Madre mía, has dicho ahora, luego hablaremos. Yo iba a despedirte ahora. ¿Qué es lo que has dicho? Imagino que luego hablaremos de eso y me he quedado en plan, uy, ¿de qué falta? Yo es que ya estaba chupando cámara, pero da igual, no. Si quieres otro día, y si no, como la gente, escucha, es verdad, como la gente se puede descargar mi libro, que no se lo compren, porque está pirata por ahí y ya está más que amortizado, que se lo descarguen y se lo lean, si les interesa el tema, vamos. Es la primera vez que viene y luego aquí la parte de...
Es la primera vez que viene un periodista que ha escrito un libro y tal y dice, descargáoslo, está gratis. ¿Cómo se llama? He venido a hablar de mi libro y Sí. ¿cómo se llama el libro? Ya, yo no me lo he leído, lo voy a leer. Sí, Los caras de Belmez. Es que tuvimos la suerte de que a las 2 semanas de publicarse, es que quebró la editorial a las 2-3 semanas de salir el libro. Por lo tanto, no hay ni derechos ni de nada y que a estas alturas de la película que cada uno se lo descargue con toda tranquilidad y se lo pase a todos sus amigos. Pero ya para terminar, Y si se lo quiere leer. ¿cuándo duró todo el tema de las caras de Belmez? ¿El apogeo resucitó el 2005? No, o sea, realmente, de todos estos, aún los coletazos que pegan, porque hay hasta un museo, la vida real del misterio no llega a un mes, son 3 semanas. Luego tiene un resurgir, pero ya más, eso digamos a nivel nacional. Luego, dentro de la parroquia paranormal, cuando empieza la revista Enigmas en el 90 y algo, 91 creo que era, y luego en 2005. Pero si sumas todos los periodos, te salen 3 meses, no llega a 3 meses. Pues en serio, muchísimas gracias. Un placer charlar contigo en directo y nos vemos pronto, si quieres, hablar de otro tema. ¿Tienes algún libro que sí que se pueda comprar, que no sea pirata, para hablar otro día? No, porque también, bueno, está el de El Tarot Vaya Timo, pero también está por ahí. Da igual, si es que tiene 10 años. El título del libro es El Tarot Vaya Timo. Sí, a mí el título no me gusta nada porque no era mi idea, pero... Está guay, es un lenguaje muy youtuber. Es como titularía un vídeo. Pero eso es un problema de los escépticos, porque se editaba con el RP y tal, la colección se llamaba Vaya Timo, entonces decíamos todos, tío, si tú ya es un libro que se llama El Tarot Vaya Timo, pues ya sabes que es un timo, pues no te lo lees, no sé. Imagínate que King Kong se llama La muerte del gorila en el Empire. Pues nadie lo ve. Tú lo que querías es vender el libro a gente que realmente quiera con el tarot y de repente ¡pumba! Plot twist. Claro, o que no la gente hubiera entonces llamarlo, por ejemplo, yo pensaba que la colección se tenía que llamar una biografía. Los ovnis, una biografía. El monstruo del lago Ness, una biografía. ¿Sabes? Porque es una, luego que cada otro escriba otra. Pero contarás la historia porque por lo menos nos repele. Pero de la otra forma, pero vamos, que si el libro son los míos, que se los descarguen. Los demás no, que hay que pagarlos. Bueno, en serio, muchísimas gracias. Buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.